Bien, jóvenes, veíamos que el contrato no solamente es necesario que tenga los elementos para que exista, sino que es necesario que esté bien hecho, que no tenga defectos. No es suficiente el consentimiento, la voluntad y un objeto, sino que es necesario también que esté bien realizado, que no tenga defectos, para que no tenga que no haya cuestiones que lo puedan invalidar o lo puedan anular. El artículo 1680 del del Código Civil del Estado de Sinaloa nos dice cuáles son las razones o los motivos por los que un contrato puede ser invalidado o puede ser declarado nulo, ¿sí? En su momento pudiera un juez, una vez analizado o estudiado el contrato, determinar que tiene defectos, que no está bien hecho y pudiera declararlo nulo, es decir, que no vale, como si no se hubiera celebrado. Entonces, tenemos que la primera fracción nos dice por incapacidad legal de las partes o de una de ellas. La segunda nos dice por vicios del consentimiento. El tercero porque su objeto o motivo o fin sea ilícito o porque el consentimiento no se manifestó en la forma que la ley establece. Estas son las razones por las cuales un contrato puede tener defectos y por lo tanto pudiera ser declarado inválido o nulo. La primera fracción nos habla de la incapacidad legal de las partes, es decir, ok, las partes manifestaron su voluntad, las partes dieron su consentimiento, pero resulta que una de las partes no tiene capacidad legal, no tiene capacidad de ejercicio, no tiene capacidad para celebrar ese contrato y por lo tanto pues está afectado de nulidad. Es un contrato que fácilmente puede ser declarado nulo por un juez si alguien demanda la nulidad de ese contrato. ¿En qué casos, por ejemplo, hablamos de que alguien pudiera tener una incapacidad legal? Pues un menor de edad, ¿sí? Resulta que celebraron un contrato de compraventa y quien lo firmó fue un menor de edad. Esa persona no tenía en ese momento capacidad de ejercicio o capacidad legal para celebrar ese contrato y por lo tanto ese está afectado de nulidad, está afectado de invalidez. O con un incapaz, una persona que tiene una incapacidad mental, tiene un problema, una cuestión mental que no le permite poder ser coherente, poder tener capacidad mental pues para celebrar un acto y por lo tanto pues si alguien celebra un contrato con una persona que tiene este tipo de incapacidad, pues evidentemente también el contrato no puede ser válido, ¿sí? Existe porque hay la manifestación de la voluntad, sí, el menor de edad es el propietario, evidentemente, o un incapaz evidentemente es el propietario, porque el bien está a su nombre, pero, pero tiene una incapacidad, que no tiene capacidad legal para celebrar el acto y por lo tanto el contrato está defectuoso. El contrato tiene una cuestión que, por la cual se puede declarar su invalidez. De hecho, el artículo, si nos vamos al artículo del Código Familiar, el 395, nos dice que tienen incapacidad natural y legal los menores de edad y dos, los que siendo mayores de edad, es el Código Familiar del Estado de Sinaloa, ¿sí? Artículo 395, tienen incapacidad natural y legal los menores de edad
y los que siendo mayores de edad sufren enfermedad reversible o irreversible o presentan estado de discapacidad, sea físico, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de ellas, y que consecuencia de ello no pueden gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad por sí mismos o por otro medio que la supla. Es decir, estas personas, si celebran un contrato, al no tener capacidad legal para celebrarlo, el contrato evidentemente es un contrato que está afectado de nulidad y un juez en su momento lo puede declarar nulo, puede declarar su invalidez. ¿Cómo es que estas personas sí pudieran hacerlo? Pues en el caso de un menor de edad, pues quien ejerce la patria potestad por él o su tutor. En el caso de un incapaz que pudiera ser mayor de edad y que tiene una incapacidad mental o una enfermedad que no le permite valerse por sí mismo, pues también sería su tutor, una persona que lo representa. Ellos firmando el contrato en representación del menor o del incapaz, por cuestión mental, evidentemente el contrato estaría bien hecho. Habría ahí, sí se cumpliría con la capacidad legal. ¿Por qué? Porque está siendo firmado por alguien que lo representa. Entonces, esa es una de las razones por las cuales un contrato está bien hecho, pero, un contrato existe, pero hay una razón por la cual si se celebra con un menor de edad o un incapaz que tiene una incapacidad mental, estaría afectado de invalidez. Entonces el Código Civil te dice que si bien es cierto el acto existe, porque sí se expresó el consentimiento, hay un elemento que lo hace defectuoso, hay una razón que lo hace, que lo puede declarar inválido, y es la incapacidad legal. Si nosotros entramos un poquito a la capacidad de las personas, yo les pudiera decir que todos desde que nacemos tenemos una capacidad de goce. Primero que nada, les puedo dar una definición de lo que es capacidad, porque ahí dice una incapacidad legal. Bueno, ¿y qué es capacidad? ¿Sí? Dice incapacidad legal de las partes. Bueno, ¿y qué es capacidad? Es la aptitud jurídica para ser sujeto de derechos y obligaciones y hacerlos valer. Entonces, capacidad es cuando una persona es sujeto de derechos, tiene derechos y obligaciones, y también los puede hacer valer. De aquí se desprenden dos tipos de capacidad: capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Capacidad de goce es la aptitud jurídica para ser sujeto de derechos y obligaciones. Es decir, únicamente eres sujeto de derechos y obligaciones. Y la capacidad de ejercicio es la aptitud para hacer valer por ti mismo esos derechos y obligaciones. Entonces, en términos generales, capacidad es la aptitud para poder tener derechos y obligaciones, ser sujeto y hacerlos valer. Y si la dividimos, pues hay una capacidad de goce y una de ejercicio. Goce es que tú tienes derecho, tienes la facultad de tener derechos y obligaciones, y la de ejercicio es que tú los puedes hacer valer por ti mismo. En el caso de los menores o los incapaces, pudieran tener incapacidad de goce, pero no tienen capacidad de ejercicio, no pueden hacerlo valer por ellos mismos. Y a eso se refiere el Código Civil cuando dice que hay una incapacidad, no tienen capacidad, por incapacidad legal, el contrato puede ser declarado nulo. La capacidad de goce, nada más voy a ser un poquito breve. La capacidad de goce, como les digo, la tenemos desde que nacemos: el derecho a vivir, el derecho a heredar. Ya a lo mejor desde nacer ya tenemos ese derecho, podemos ya ser herederos. El derecho a tener un apellido, el derecho a que se nos proteja nuestra vida,
el derecho a ser alimentados, el derecho a la educación, el derecho a una habitación. Entonces, desde que nacemos tenemos capacidad de goce, tenemos esa capacidad. Y la capacidad de ejercicio, pues la adquirimos con la mayoría de edad, cuando ya podemos por nosotros mismos hacer valer nuestros derechos y obligaciones. Mientras tanto, al ser menores de edad, podemos hacer valer nuestros derechos, pero por medio de nuestro representante o por medio del representante, que serían los padres, quienes ejercen la patria potestad, o quien en ese momento la esté ejerciendo. Pudieran ser los abuelos si no estuvieran los padres, o un tutor, ¿no? Entonces, en caso de tampoco existir los abuelos, pero entonces esa sería la capacidad de ejercicio y la capacidad de goce. Entonces, para poder nosotros celebrar un contrato de compraventa, tenemos que tener capacidad de ejercicio. Si un menor de edad lo hace, pues no puede. Y ese contrato sí existe, claro que existe, porque se celebró con un menor de edad, pero está afectado de nulidad, está defectuoso, y puede ser declarada su invalidez por un juez. Bueno, muy bien, jóvenes. Pues ese sería uno de los casos, la primera fracción que nos señala el Código Civil, que dice puede ser invalidado por la incapacidad legal de una de las partes o de una de ellas. ¿Por qué? Porque incluso pueden ser los dos menores de edad. Imagínense, los dos menores de edad, el menor es dueño de un bien y lo vende a otra persona, pues inmediatamente el padre va a decir, espérame, eso no puede ser, por quien pudiera yo haber firmado soy yo, no, aunque tú eres el propietario, tú no pudiste haber vendido porque no tienes capacidad de ejercicio. Y ese contrato lo podemos anular perfectamente, que se declare la invalidez. Otro de los casos, lo adelanto un poquito, es en el caso de la segunda, que dice por vicios en el consentimiento. Es decir, las partes son mayores de edad, tienen capacidad de ejercicio, cumplimos perfectamente con la primera fracción, pero dice hay vicios en el consentimiento. ¿Qué quiere decir? Que el consentimiento está afectado, está viciado, algo pasó ahí, aunque los dos son mayores de edad, pero resulta que algo está mal. ¿Y qué es? Pues no sé, por ejemplo, un ejemplo sería la violencia. Vamos suponiendo que a alguien lo obligan por medio de amenazas a que celebre un contrato. Entonces, por medio de la violencia, con un arma, lo obligan, o por medio de la fuerza lo obligan a celebrar un contrato. Evidentemente, su consentimiento estaría viciado, su consentimiento estaría afectado, no es real, pues no es el verdadero consentimiento o la verdadera voluntad de la persona. Entonces, si existe ese vicio, esa violencia, evidentemente, aunque los dos sean mayores de edad, aunque los dos tengan capacidad de ejercicio, pero si lo estás obligando, estamos viendo que existe un vicio en el consentimiento, que es la violencia, y por lo tanto ese acto puede ser declarado nulo, o puede ser declarada su invalidez. En su momento él demandar por la invalidez, porque decir, no, pues yo lo celebré porque me obligaron, porque fue a la fuerza, fue por medio de un arma que yo tuve que firmar, no tenía otra opción, estaba en riesgo mi vida o la vida de alguien más, de un ser querido. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que ese acto puede ser declarado inválido, porque el consentimiento no es genuino, no es real, está afectando. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien, vamos a seguir viendo más vicios de la voluntad, del consentimiento o de la voluntad.